siempre que alguien te cuente de un éxito, te va a contar cómo logró el éxito, simplificando todos los fracasos, porque son tantos los fracasos que uno tiene entre medio, a uno se le olvidan simplemente. Guillermo Lorca es uno de los artistas chilenos más reconocidos del mundo. Es conocido por sus óleos hiperrealistas de gran formato, que exploran la tensión entre lo bello y lo salvaje, lo inocente y lo inquietante, la naturaleza y la crianza. Tenía crisis de pánico todos los días, era agotador, pero no estaba ni deprimido ni con pocas ganas, porque eran como un cortocircuito. Tus obras se venden por cientos de miles de dólares. ¿Qué significa para ti que tu obra sea tan valiosa? Eso es algo para mí importante, más allá de las finanzas personales. Lo que se pagó caro se tiende a cuidar más también, si no después se terminan abodegándose y perdiéndose en el infinito. El arte es mercado de lujo, la galería no invita a que la gente entre, un poco como esas vitrinas de tiendas de joyas, como que las miras por fuera pero te da un poco de vergüenza entrar si no vas a comprar. Por eso prefiero 1000 veces el espacio público museos. La negociación con uno mismo es tremendamente importante a la hora de negociar, conocer bien cuánto me dolería mucho dejar el cuadro por un precio que no, porque a veces un buen negociador te pueden convencer de que tus cosas valen menos, te pueden bajar el autoestima hasta decir, bueno, ya todo malo, te lo regalo. Entonces es muy bueno tener esos números básicos claros en la cabeza y no salir de ahí. ¿Le recomendaría a un cabro joven dedicarse al arte? Sí, totalmente. No lo veo mayor conflicto. Creo que sí. Vámonos directo al grano. Y aquí lo voy a leer porque según el Museo Moco, dicen en el museo que eres una de las figuras más destacadas del realismo mágico contemporáneo del planeta. Y la Nati Vidal dice que eres la figura más importante del arte chileno después de Roberto Mata. O sea, eres un artista increíble, reconocido internacionalmente. Mi primera pregunta es, ¿qué le dirías al niño de 15 años que soñaba con ser artista? Le diría lo mismo que me dije en ese momento. Si me ayudó, que nada es tan rápido. Eso, las cosas siempre van a llamar la atención, los éxitos rápidos, y siempre que alguien te cuente de un éxito, te va a contar cómo logró el éxito, simplificando todos los fracasos probablemente, porque son tantos los fracasos que uno tiene entre medio, que uno se le olvidan simplemente. Entonces, saber que hay ciertas cosas que son como determinantes, el trabajo disciplinado, bien estructurado, las metas ambiciosas pero realistas dentro de las capacidades de uno, y sobre eso nunca opacarse. Hay que tener ambición, digamos, la ambición es importante. Lo que pasa es que la ambición tiene que estar agarrada dentro de tus propios talentos, uno tiene que conocerse bien eso. Yo, no sé, por decirte, me gustaba la música, pero soy horrible para la música, y había que entender que no iba a ser músico. Bueno, eso era evidente, pero también lo intenté con el tenis, me gustaba mucho, ahí sí era mejor, pero no tanto como para ser extremadamente destacado. Entonces también uno tiene, y no era por falta de convicción, la convicción y el esfuerzo está, pero entonces dentro de eso, agarrar esas metas y ir a buscarlas. O sea, si nadie te las va a entregar y no va a ser tan rápido. Pero totalmente. ¿Qué ingredientes crees que tenía ahí a los 15 años, como que te hicieron ser artista hoy? Desde niño, y que también lo tenía a los 15, era que tenía una cierta facilidad plástica, era algo que me salía naturalmente, pero yo diría también una facilidad expresiva. Me salía relativamente fácil expresarme, ya sea con la pintura, el tipo de pincelada, o incluso lo poco que esculpí de niño, que tenía cierta, no era como muy esquematizado, le ponía cierto sentimiento y fuerza a las cosas que hacía. Era muy obsesivo con los temas que me gustaban y los llevaba hasta el final. Esa característica era parte de mi personalidad de niño y seguía haciéndolo después de adolescente. Y en la adolescencia sí lo pude enfocar en algún momento, era un momento de toma de decisiones. ¿Qué hago con esto? Tienen que empezar las carreras, tengo que dedicarme a algo. Entonces dije, ya, bueno, esto es lo que más me gusta, creo que lo puedo hacer, pero también me puse una meta muy clara. Yo esto no voy a arriesgar toda mi vida a ver qué pasa. Si yo esto rápidamente no tengo resultado, y parece contradictorio lo que dije antes, no rápidamente, si no tenía un resultado suficiente, que le había dicho mi mamá en ese momento, si a los 21 años no se ve que esto va por buen camino, es tiempo suficiente para recapacitar y hacer otra cosa. Pero yo no voy tampoco con el plan B, eso era en caso de catástrofe total. Vamos a que a los 21 años estén las cosas andando bien. Tú dijiste cuando niño te metías ahí en tema y no lo soltabas ahí. ¿Te acordás de algún ejemplo? Sí, bueno, los dinosaurios era mi fanatismo absoluto. De hecho, amaba tanto meterme en esos temas que llegué a un punto en que también por edad, que a veces el tema lo saturé o me terminó aburriendo,
Y me acuerdo de haber llorado, tenía como ya casi 11 años, y empecé a cambiar los gustos, me empezó a gustar un poco más el fútbol, el tenis, otras cosas, otros intereses sociales, y empecé a salir de este estado de dinosaurio, de niño dinosaurio, y me acuerdo de llorar desconsoladamente con mi mamá diciendo que creo que ya no me gustan lo suficiente como para seguir entregando mi vida a los dinosaurios, Claro. pero era toda una pérdida de etapa, era una pérdida que no lo entendía así, pero me daba mucha pena. Y esa misma obsesión era estudiarte desde de dónde vinieron, su historia, todo. Claro, la obsesión parte por algo mucho más, por un sentimiento mucho más que viene de la guata, como de decir, lo que me había gustado de niño eran como la fascinación por la variedad, de estos monstruos gigantes, casi mitológicos, y eso me producía una fascinación gigantesca, y dentro de cuando algo ya te fascina sentimentalmente, entonces ahí quería apoderarme de esa fascinación dibujándolo, y Ok. luego ya necesitaba saber un poco más, porque ya aprendí a leer, me gustaban antes de saber leer, entonces empiezas a ver qué tamaño tenían de verdad, empiezas Mm. a meterte en cada resquicio hasta entenderlo profundamente. Y pintaste dinosaurios también. Sí, pinté dinosaurios. ¿Y ya pintabas con pincel, con óleo o con... ¿Cuál era Sí, la técnica? dibujaba como bueno, todo niño dibujaba con los típicos pasteles, qué sé Correcto, yo. sí, sí, sí. Acrílico un poquito de repente, Acrílico, ojalá, ¿no? Eran unos ¿no? pasteles eran unos pasteles, estos pasteles grasos que todo Ok. se volvía gris. No sé, pastel graso no es mala técnica, lo que pasa es que era de muy mala calidad el de esa época. Y luego sí pinté al óleo. Mi primer cuadro lo hice a los 8 años, pinté al óleo dos dinosaurios peleando. Pero ¿cómo consigues óleo a los 8 Ah, no, años? mi mamá pintaba. Pasa que mi mamá pintaba por Ok, gusto. ok. Sabía improvisar un pequeño taller como en el lavadero. Y, y ahí tenía entonces los materiales, los óleos. A mí me encantaba, me ponía a dibujar cosas en algún blog mientras estaba con ella. Y en algún momento hice algún par de cosillas Y que no era como el recuerdo. clásico tu mamá pintando y tú al lado de ella pintando también. Dibujando algún Ya, dinosaurio en el suelo o algo así. Y de ahí fui probando algunos óleos. Y en un momento dije, quiero hacer un cuadro grande y como que armé la idea de la composición. Y hice un cuadro propiamente tal, es un cuadro, Mm. todavía lo tengo, no, me refiero, no un ejercicio tan infantil, es realmente un cuadro y para la edad bastante grande, de 1 metro, qué sé yo, por 80. Sí. Yo sé que tenía harto de hermanos y tu familia es grande. ¿Cuál es el rol de la familia en estos inicios y en tu carrera en general? Ah, bueno, mi familia fue creciendo con el tiempo, porque yo partí primero viviendo como mi mamá, mi hermana y mi papá, pero se separaron cuando yo era muy niño. Entonces, luego mi papá se casó de nuevo y se agrandó la familia, pero tenía bastantes tiempos solitarios de niño. Pero a mí me gustaba la soledad, yo me llevaba bien con ella, jugaba mucho, pero siempre había ruido en mi casa, ya sea que mi hermana me empezara a molestar o Perfecto. el colegio, qué sé yo, pero ante todo yo la familia, yo la asocio más como a una base afectiva mínimas, o sea, básicas, es como lo más importante. Por supuesto. Pero a nivel de base afectiva, para mí en ese sentido la familia tiene su prioridad absoluta. Correcto. Con lo del arte, también, pero eso ha sido más de adulto. Estoy pensando más de niño, Sí. era más bien un mundo interno. Sí, mi mamá sí me influía, porque estaba lo de la pintura y me felicitaba y eso me hacía una retroalimentación positiva. Por supuesto, por supuesto. No, y te pregunto por qué. Ok, claro, tu mamá es escritora, ¿no es cierto? Sí, O sea, está ligada a las artes. sí. Y claro, que su hijo sea artista no es tan loco, pero ¿sentiste algún tipo de fricción al comienzo o fue como, él quiere ser artista, vamos? No, hasta el mío, que es un mío bastante chileno también, no todos los chilenos, por supuesto, pero había un miedo en los países donde uno puede ver desigualdades, pobreza alrededor, especialmente cuando yo era chico, el miedo a la precariedad, a la pobreza, mi mamá lo tenía, o yo no sé si me lo inculcó, porque mi hermana no lo tiene, así que no sé si algo de crianza, pero yo lo tengo. ¿Miedo a la pobreza? Miedo a la precariedad, a la desgracia, sí, soy bastante, tengo mis aprensiones obsesivas con ese tipo de cosas. Entonces, para mí no es como una opción que eso pueda pasar. Entonces, en eso mismo, ser artista, no había ningún conflicto como ético o como
de tradición familiar ni Claro, nada. tiene que ser doctor. Claro, no había eso de que decir eso, como de si las familias son doctores o abogados, no había ninguna herencia de ese tipo. Lo que sí era como, bueno, como la va a hacer la vida, la cosa es no morirse de hambre, especialmente porque en Chile tampoco está, como tiene un mercado del arte muy poco desarrollado, hay muy pocos actores y en esa época menos, entonces es muy raro que alguien entendiera cómo se hace eso, porque Sí, claro. había uno que otros artistas chilenos conocidos que le iba bien y otros que podían hacer carrera internacional, pero era un misterio cómo lo hacían. Totalmente. No, y lo curioso es que, claro, tú el 2020, 2003 tenías ahí 18 años, algo así. El 2003, a ¿Cuándo ver, entraste a la universidad? entré el 2002 a la universidad, 2002. entré con 17, cumplí 18. No, ¿por qué te pregunto? Porque el 2002 no teníamos el acceso a internet que tenemos hoy día, no existían las redes sociales, no estaba esta visibilidad de lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en Nueva York. No. Y tú te tiraste nomás. Sí. Pero con este objetivo de tengo que ser artista profesional antes de los 21 años. ¿Qué significaba eso? ¿Era tengo que ganar plata con el arte? Tenía que, claro, básicamente, pero que no era, la verdad el objetivo en ese momento no era, tengo que darme vuelta a Nueva York a los 21 años, y menos estando en Chile, tendría que haberme ido. Por eso digo, como, ¿qué imagen para ti era el artista profesional antes de los 21? ¿Qué te imaginabas ahí? Me imaginaba que ganar lo suficiente y totalmente independiente como para poder mantenerme solo a esa edad y con alguna, y que yo pudiera decir, oye, sabes que acá hay un camino hacia adelante, no, Sí, estoy, claro. no estoy en la nebulosa. Okay. Ahora me vinieron nebulosas después de los 21. De hecho, justo antes, como a los 20, se me había armado, hice un mural en la Viña Tabalí, hice mis primeras facturas, como que se profesionalizó el asunto. Claro. Se armó una fecha, una exposición. Entonces había entrado en un profesionalismo a chileno, tampoco era en la escena internacional ni nada, pero la cosa empezó a existir. Pero sí, después me fui a estudiar un tiempo donde Netrum y como volver un poco a la etapa estudio, volví un poco a la nebulosa. Sí, claro. Ahí fue nervioso esa etapa. Déjame, ayúdame a entenderla porque nos puede estar escuchando gente emprendedora, gente que quizás quiere seguir caminos parecidos y que pueden tener la misma duda en este minuto. Tú entraste a la universidad, pero la dejaste. Sí. ¿Y te fuiste a Noruega? Sí. ¿Me podías explicar por qué dejaste la universidad y por qué Noruega? La universidad la dejé porque, digamos que los primeros años fue interesante que te abriera un poco el mundo, dado también la falta de internet y en la universidad se concentraba más el conocimiento de qué podía pasar en Nueva York o aquí y allá. Entonces, no me arrepiento y me parece bien esa primera introducción. Pero luego ya el tipo de, digamos, de academicismo, la estructura que tenía la universidad para tratar de formarte como artista, a mí está en contra de todo lo que yo quería hacer, que era otra carrera, no tenía nada que hacer ahí, digamos. Entonces yo ya quería irme, con un poco el miedo de quedar de cuarto medio rendido, que es lo que tengo actualmente. Somos dos. Tiende a pasar. Entonces, y ahí fue una casualidad, en la revista, no sé en cuál revista, ni me acuerdo, había un reportaje sobre Odd Nerdrum y salía como el Rembrandt actual, y como a mí me gustaba mucho Rembrandt, yo dije, oye, pero qué bueno este pintor, ¿quién es? Busqué en el internet precario de esa época más cosas, y ahí, nada, llegar a mandar a su galería como un folleto impreso, que te respondieran después de no sé cuánto tiempo, por Hotmail. Correcto. Estaba muy a la antigua. ¿Y eso lo hiciste mientras estabas ahí en la universidad? ¿O ya había no, abandonado? ahí ya me había salido lo del mural, eso fue antes. Okay. O sea, ¿te salió el mural? Me salió el mural, me salió luego... Para que nos escuchen, para los que nos escuchan, fue un mural de 40 metros. O sea, sí, era gigantesco. Un gran formato. Sí, cuando salió, yo estaba en la universidad y no tenía idea cómo hacer un mural, nunca había pintado un cuadro muy grande tampoco, entonces, pero era claramente una oportunidad que había que tomarla, la tomé y dije, aprenderé en el momento, y claro, me tuve que esforzar mucho más de lo que me esforzaría ahora por hacer algo así, porque no sabía muy poco y no tenía información a mano, entonces, pero eso es lo bueno de la primera juventud y creo que algo que alguien muy joven puede aprovechar, ese nivel de energía y de destrucción en el trabajo, algo que es más difícil de hacer en otras etapas de la vida. Totalmente. A mí no era muy conflictivo trabajar en ese mural, trabajaba aquí 15 horas todo el día. Era trabajo de siglo XIX, tipo revolución industrial.
en verdad me levantaba, iba, pintaba todo el día y avanzando, y como me equivocaba tenía que rehacer y hacerlo hasta que fuera la noche y llegaba a apagar tele y al otro día lo mismo y así hasta que funcionara, porque era el momento, era la oportunidad. Y, y claro, y con eso fueron saliendo cosas, empezó a aparecer en algunas revistas, se armó la posibilidad se empezó a hacer algunas conversaciones para exposiciones, pero luego quedé un poquitín en el aire, incluso quise volví a la universidad, porque había congelado, y ahí ya salió lo de Nerdrum, se armó una fecha para la exposición, ya todo claro, y ahí estuve un mes y dejé la universidad, dije ya no, nunca quise volver, estaba asustado solamente. Totalmente. Entonces, y ahí ya fue para siempre, y ahí y ahí hice la exposición, y luego me fui a Noruega. Perfecto. ¿Será que en la universidad te estaban enseñando herramientas que quizás sentías que no te servían de nada? Es que la herramienta era lo complejo, yo sentía que en la universidad no tenían tan claro qué querían enseñarnos, están jugando 100% por un lugar. Por ejemplo, habían ramos de dibujo, de pintura, de escultura, pero no estaban era un ramo bien hecho de dibujo, de escultura y de pintura. Deberías dejar a alguien en unos 4 semestres, no extraordinario, pero medianamente, aunque no sea talentoso, pero lo suficiente como para que te haga algo, que puedas ver si... Claro, con la técnica. Un mínimo de técnica. Correcto. ¿Cómo podría ser en música? Porque, por ejemplo, si alguien te va a enseñar a cantar, sí hay estructura. Oye, y si yo canto muy mal y tomo 2 años clases de canto, nunca voy a ser muy bueno, pero podré cantar en un karaoke, digamos. Me pueden dejar en ese nivel. Aquí no estaba esa estructura para dejarte siquiera en ese nivel. O sea, y tampoco pasaba. Y no pasaba, no había voluntad, muy mal en ese sentido. Entonces, todos estos ramos técnicos estaban ahí como herencia de lo que fue alguna vez el currículum de la universidad qué sé yo, hace 50 años, pero ya en una decadencia absoluta. Y luego estaba toda esta idea era el momento del principio de los 2000, era como el ápice de lo más conceptual y de algunos tipos de arte, en el caso de Chile un poco más político, y está bien, y eso es un tipo de arte, pero eso era lo que se había como tomado el poder y trataban de academizar eso, y son cosas más muy difíciles de enseñar también, porque ¿cómo yo enseño a ser rebelde? Si además, ¿a qué me puedo rebelar si la estructura de la universidad es exactamente la rebeldía? Es como absurdo. Sí. Entonces, de hecho, como tenía yo un espíritu más o menos rebelde, mantenerme pintando era lo rebelde en ese momento, de hecho. Quizás el arte en Chile también es muy político, como que hay líneas muy marcadas a seguir. Sí, pasa que especialmente, yo te diría que ahora todavía sigue, ya ha pasado bastante tiempo, pero efectivamente desde desde el golpe para adelante, la idiosincrasia chilena, todo lo que sería como la burguesía, en vez de ser una burguesía que se haya juntado como en grupo a debatir de libros y arte y ser como muy refinada, se fue a una cosa mucho más como campestre y además como una especie de guerra cultural, como que la parte de la cultura lo tomó los distintos tipos de izquierda, de lo que serían las izquierdas actuales. Entonces, de alguna forma, cuando era algo que no pertenecía a ni uno ni otro lado, si puedes tener distintos gustos en el arte o en la literatura, lo que sea, pero no por... O sea, no puede haber esa división, digamos, de las culturas de todo. Entonces, yo diría que en Chile, claro, las clases dirigentes, los más acomodados, se autoexcluyeron de la cultura pensando que eran como, vamos, por esta como especie de tensión de guerra civil, aunque no haya habido guerra civil, esa era la tensión. Había una división interna dentro de Chile tan fuerte que se producía eso. Entonces, luego todo el arte que se hacía como clandestino y que después podía mostrarse en los 90, claro, venía desde ese lado y tenía un componente político y después eso, claro, se vuelven más vacas sagradas y así, entonces eso va influyendo en otros artistas y de ahí yo creo que, y no solo en Chile, en Sudamérica que pasaron cosas parecidas, ha sido eso, muy fuerte. Ahora, estamos ya viviendo en un mundo que está muy distinto, entonces... Total. Pero, y te vayas a Noruega, y en Noruega con este maestro... ¿Te encontráis con técnica? ¿Ni siquiera tanto con idea o habían también? No, acá me encontraba solo con técnica, de hecho. Eso es, ¿no? Sí, técnica y... Porque decís que aprendiste a jugar con la piel y como a trabajarla. Sí, aprendí, lo que más aprendí a nivel técnico yo te diría que es como a trabajar un poco mejor la riqueza de la piel, de cómo darle cuerpo a ciertas
ciertas estructuras. Que la pintura funciona por capas y como por cuerpo, no solo como reproducir la imagen tal cual tipo impresora. Sí. Que se puede hacer así también, pero como para darle buen cuerpo es difícil, sería casi imposible explicarlo en palabras. No. Hay que mostrarlo y es un tema largo, pero él lo manejaba muy bien y él también tenía su propio pensamiento, su filosofía con respecto al arte, con la vida, pero lo que sí tenía era una entrega casi religiosa a su yo profundo y ese era su arte y eso no se negociaba. Mm. Y a mí me dio la impresión de que eso es lo que hacía que él no tenía que estar con la toma de decisión de si hago esto, está la moda, esto va a gustar más, menos, que una toma de decisión casi imposible en un artista porque sí, tú puedes tener más o menos buen gusto, esto está de moda, te puede salir algo decente, pero nunca vas a saber qué comunicar. Entonces lo mejor es estar como bien comunicado contigo mismo, es tener esa entrega y jugarla con convicción. Y la convicción a veces no te resulta en primera instancia, pero a la larga funciona. La convicción es muy poderosa. Creo. O sea, cuando te frente a la tela y tu pincel y la pintura, ¿a eso te refieres con convicción? No, la convicción como de esto es lo que yo quiero mostrar por dentro. Ok. Y esto es lo que voy a mostrar, punto. Y no me importa que me digan que no. Esa es la convicción. Sin ser tosudo tampoco, porque sí puedo escuchar críticas, puedo que en mi convicción estoy tratando de llegar a un lado y no estoy haciéndolo del camino correcto, y ahí es muy bueno tener la humildad de escuchar, pero no por eso perder tu convicción. Entiendo. Porque si no uno se pierde la brújula. No, total. Y ahí, bueno, entonces, ¿qué tan relevante para ti son los maestros, estos referentes, gente con la que uno va aprendiendo este tipo de cosas, como lo que aprendiste con tu maestro en Noruega? Fue bastante importante en su momento, además, especialmente en esos años. Bueno, yo siento que mis maestros son muchos autores muertos, vivos, que están dando vuelta y pueden ser casi igual de importantes a veces. Totalmente. Incluso además como no tienen, muchas veces pasa con los muertos o los que no conoces, que al perder ese componente humano tú te vas creando la idea de cómo son. Entonces por ahí uno puede crear estos como ideales de yo y eso puede ayudar a como a tener como una meta y tratar de buscarse lo mejor de uno. El humano siempre desilusiona, a veces sorprende, pero muchas veces desilusiona si lo tenías muy, muy exaltado antes. En los cyber siempre veo gente comprando de todo. Ropa, tecnología, viajes, pero pocos piensan en algo que de verdad te da tranquilidad todos los días. El seguro de tu auto. En comparoonline.cl tienes hasta un 30% de descuento en tu seguro del auto durante el cyber. Lo mejor es que comparas todas las opciones en minutos y contratas ahí mismo, sin moverte de tu casa. Porque al final no se trata solo de aprovechar una oferta, sino de quedarte tranquilo sabiendo que elegiste bien y sin pagar de más. ¿Te pasa que si te paras frente a una obra de alguien que tú admiras mucho, Rembrandt, y lo estáis mirando de cerca, cada pincelada, cada detalle, ¿te sentís conversando con el artista o no? En algunos aspectos sí. Sí, hago ese ejercicio y también con literatura de tratar de ponerme en los pies de la persona de la época, tratar de vivir esas experiencias con él, no sus experiencias específicas de vida, sino la atmósfera, el olor, un par de cómo se vivía la muerte, las pasiones. Hay una conexión que a mí me gusta tener con el pasado porque a veces me incomoda en el mundo actual. Tenemos una cantidad tenemos muchas facilidades que son maravillosas y que me gustan, sí. pero saturan y me tocan menos fibras sensibles. Siento que me ponen un poco más frío. Entonces, conectarme con ese pasado me entretiene especialmente. Sí, imagino que además es como a mí me pasa cuando leo libros, que estoy leyendo el libro y la persona ya no está. No sé, por ejemplo, Meditaciones de Marco Aurelio. Y que más encima el tipo habla como en primera persona, entonces como que tú estás con él. Sí. Como acostado con él o estáis sentado en el sofá con él. Lo de Meditaciones, además de Marco Aurelio, aparte que un libro tremendo, y pensar que el tipo era emperador en Roma y tenía que jugar ese juego político tremendo, ¿no? Y Roma, por evolucionado que sea para la época, estamos hablando de que no habían antibióticos. Totalmente. O sea, te morías de... Volviendo a los referentes, ¿tú estás de acuerdo con esta idea de que los artistas como que toman referencias de diferentes artistas de otras épocas, de otros momentos? ¿Te gusta la idea de esta del Roa como artista? Es que es imposible crear algo sin referencias. La referencia la más básica igual sería la naturaleza. Si uno ve el arte más primitivo, el paleolítico,
generalmente pintaban animales y trataban de copiarlos tal cual o Sí, claro. no, tampoco se sacaban algo tan mágico del chistero no operamos así, operamos más bien como ejemplo que reutilizamos y remezclamos. Luego están los plagios directos, que es que es un poco obvio cuando algo se plagia. Ahí es como se varía demasiado poco, pero es inevitable que tú tomes referencias de todos tipos y luego crees algo nuevo a partir de eso. Así se crean las cosas nuevas, a partir de algo previo. Entonces, robar, o sea, plagiar no me gusta y encuentro que se puede normar a nivel de ley y todo, pero ante todo con el castigo social de que es un plagio y que en el fondo no. Pero, pero yo creo que la gente. Yo creo que es imposible crear sin referentes, Sí, claro. no lo veo como. Y creo que es mejor tener más referentes y entenderlos porque puedes sacar, entre más, puede ser cada vez más complejo lo que vas sacando de un pedazo o de otro, cierto espíritu, cierta tendencia, cierta estructura de la composición, un tipo de colorido. Entonces, ¡buah!, se te mezcla y tú puedes crear cosas que son totalmente nuevas o haces ver cosas que existían antes Total. y ahora se perdieron. Aprovechemos. ¿Cómo es tu proceso creativo? Mm. Desde que se te ocurre una idea hasta que queda colgada en el moco, en el museo. Es que, ¿Cómo funciona? bueno, parte primero con un impulso totalmente visceral de siento que quiero una estructura, algún personaje que tal vez ya tenía guardado, tenía alguna referencia, digo, está aquí en tensión con esta otra cosa. Luego, teniendo eso, se tiene que pasar a un plano, a un dibujo, y luego de eso empiezan a aparecer otras ideas. Y digo, y esto lo podría mezclar con este otro, y empiezo a pensar en mi mente, me hace relación con esto otro que tengo guardado acá, y luego con esto otro. Y ahí pues, la mente se activa y empiezan a volver más ideas. Y empiezo a mezclar ya, y en esa mezcla a veces digo, está caótico, esto está sobrando, tal vez rompo con la idea original y sobresale una idea nueva a partir de eso. En, Y ahí en esta pincelada como que armáis como un collage, como... es como un collage que se va armando mezclado entre fotos, dibujos, es una cuestión Ok, totalmente ok. suelta, que sin mayores reglas. Y luego va agarrando un punto en que se arma, es que lo sientes en el momento. En el momento hay un punto que dice, ya esta composición funciona, ya está. Ahora, ¿qué personaje va a ser este? ¿Cómo vamos a articular? Ya, ahí ya tal vez hay que hacer, normalmente hago producción, cualquier herramienta que me sirva para lograr el resultado final. Producción serán fotos, Producción serán... que pueden ser fotos, Ok. puedes trabajarse con. Actualmente se puede trabajar con IA, un personaje, por ejemplo, pero jamás decirle a la IA, créame un cuadro, eso un cuadro IA, ¿no? No sé. O Uy, sea, la IA puede crear de todo, pero por supuesto, pues crear ya sea personaje, te puedes ayudar con la herramienta, como cual me puede ayudar con la fotografía, Photoshop, sí. a mí eso no me cambia, pero como mismo está dando el ejemplo de cómo viene la idea, en ese sentido, mi referente, lo que he estudiado historia del arte, la propia memoria me sirve mucho. No Mm. puedo desear sin memoria y sin conocimiento, no, por decirlo, digamos que hubieran ahí a mejores de las que hay ahora, ni siquiera le puedo pedir deseos si no conozco lo suficiente, dejo de desear. No, En ese total, total. sentido, yo, yo creo que, por ejemplo, los estudios sí es importante, la memoria, conocer, tener información, pareciera dado que la podemos guardar, pareciera tal vez la información muy exacta, ¿no? Pero Sí, claro. suficiente. Y en esto tengo guardado, dijiste. El tengo guardado, tenéis carpetas Mm, con fotos, collage, tengo... tengo miles. Tengo miles o sea, miles de fotos. 100, ¿cuántas? Por ahí las tengo, 150.000, algo así. Y, Unos y, números brutales. y viajáis con estas cosas porque yo sé que tenéis el taller, es casi móvil, pintáis en Barcelona, pintáis en Santiago. Sí, lo tengo todo en la nube. Ok, Y los tengo divididos y las tengo clasificadas las carpetas ok. y O sea, mucho por pantallazo de categoría. cosas que vais Mucho, encontrando. bueno, para el pantallazo. No, para mí mi tragedia es esto de los streaming, de cuando veo una buena toma en una película y no puedo sacarle pantallazo, sufro. Y no podéis, Te- claro. ¿Sabes lo que Tengo tenéis el que, otro, el iPad, y le saco foto con eso. ¿sabéis con qué tenéis que andar ahora? Con los Ray-Ban Meta Glasses. Ah, Los Ray-Ban puedo Glasses. ver una película con eso y ahí les. No, simplemente son unos lentes. Te los compráis sin factor solar, o sea, transparente. Ya. Y te metía a los museos, te metía a los lugares, a las películas con los lentes puestos. Nadie te los va a quitar. Ujú. Y de repente tocáis nomás. Tuc, y saca una foto. Eso, sí, eso yo estaba pensando con lo de los lentes. Creo que en vía social, así común y corriente, no termino de verlo como la herramienta perfecta porque ya la gente sabría que tiene una Sí, cámara, que te filman, es como obvio. poco íntimo.
pero es como estar con el móvil, el celular acá al lado. Es que hay lugares, yo sé que en España en algunos museos no se pueden sacar fotos. En el Prado, por ejemplo. Y que lo encuentro una Qué tontería. honesto. Creo que la excusa para que no suene tan tonto, como para no estar como mucha gente sacando fotos y como perdiendo, como tratar de obligar a llevar a la experiencia como más calmada, pero es una weá. Si finalmente el Louvre funciona lo más bien y la gente Sí, puede claro. sacar fotos y ahí está. Lo que sí, pero claro, los lentes puede ser muy bueno para eso, efectivamente, para ver una película, para ciertas cosas de trabajo, cuando estás tal vez en una reunión virtual. Yo creo que ahora podemos empezar a llegar con las ya aparatos inteligentes, no todo en uno como pasa con el celular, Claro. pero bueno, ya aparece uno que simplifica todo, fantástico. Pero Cerraste la composición y te ponía a pintar. ya. Empieza la pintura. Yo sé que te toma tiempo, o sea, podés estar meses pintando una obra. Sí. Y la pintura podría medirse en el tiempo como más bien en horas, pero esas horas se pueden repartir durante muchos meses o se pueden concentrar en menos. A mí sí prefiero que la pintura repose un tiempo, especialmente las grandes, porque llega un punto en que es bueno hacerle una segunda mirada después y retomarla nuevamente. O sea, uno va a tu taller y de repente se encuentra con obras que están como a medias, que están en trabajo, están en proceso. Sí, pasa mucho. Normalmente estoy con unas 3 que están en proceso. Perfecto. Eso es lo normal. Ahora estoy con 3. Ok. Y ahí, ¿cuándo se termina la obra? Esa dura. En algún momento hay que soltar. Como las planeo bastante de antes, cuando ya está bastante muy cerca o ya está, puedo seguir eternamente viendo qué pedacito más. Como, a ver, la analogía sería como cartografeo una costa. Lo hago por centímetro, lo hago por metro, y si me voy hasta por microcentímetros va a ser eterna. Entonces al final digo, ya no sé qué va a ser por metro. Sí, y llega un punto y me entrego. Y digo, ya, sabes que la obra ya está, ya la siento y hay que soltarla, porque si no puede ser relamerla más de la cuenta, sobrepintar, y eso no necesariamente la hace mมTotalmente. Te fuiste a vivir a Europa chico, ¿no es cierto? 22 años, 23, ya estabas instalado allá, ¿o no? Estuve en Europa, lo de Europa ha sido, sí, estuve en Europa a esa edad, pero siempre mi relación con Europa ha sido muy histérica. Voy a Europa, vuelvo a Chile, Europa, vuelvo. Entonces ha estado así, gran parte de mi vida ha estado más bien, yo diría más, he vivido más en Chile que en otras partes, pero siempre yendo para allá temporadas. Mi pregunta es por una razón de metas, ambición, o es porque simplemente te gusta. No, meta, ambición, me gusta, pero a mí la tierra me agarraba muy fuerte y veintañero era también distinto a ahora. Sí, El nivel de conexión ahora te hace mucho más, es distinta el estar afuera. querés estar cerca de la familia, del cariño. Sí, eso sí, para mí eso es importante. Ahora, con las comunicaciones actuales, tengo más tolerancia a estar Total. fuera, Pero a los 20 años uno quiere comerse el mundo, pues. Entonces, sí, también. me imagino que de eso había mucho a los 20 años, ¿no? Sí, había mucho, está muy frenado por unos síntomas de tipo crisis de pánico y cosas de esas que tenía de chico, que se puso más de moda desde la pandemia, que todos se apanicaron, incluyéndome. Pero ¿Y cómo te frenaban? había terapia, pero el problema de meter el estrés extra de estar expatriado en este nivel de síntomas era medio complicado, y yo creo que tampoco en ese momento la farmacología la tenía tan bien agarrada. Yo Claro. más de grande logré encontrar como la fórmula para frenar bien este círculo vicioso, pero está muy mal. Digamos que las carreteras neuronales que están llevándome a ese lugar oscuro están demasiado grandes, demasiado bien podadas, y se iba a todo ese lado. Tenía crisis de pánico todos los días. O sea, para ponerlo en un punto, era tipo, era agotador, y a veces se agarran, y no era solo el momento, después. Pero no estaba ni deprimido ni con pocas ganas, porque era como un cortocircuito. Estoy pensando, ¿será ansiedad por lo que puedo lograr, por el éxito, la ambición, las metas que se cumplen o no se cumplen? Sí, yo creo que la ansiedad es clásica, digamos, de tipo, ¿qué lugar, en qué lugar, en qué posición social? O sea, puedo llegar a estar la que tienes, digamos, cualquier ser humano, porque son las ambiciones más, o sea, son las necesidades más básicas de incluso un animal, de territorio, reproducción, Sí, claro. supervivencia, un poco esos mismos.
cualquier tensión sobre eso va a producir un cierto nivel de estrés necesario. Ahora, ante ese estrés yo puedo reaccionar de mil formas y esta reacción había una sobrereacción hasta sin estímulo a veces. Entonces, por supuesto que si además metíamos un estímulo más fuerte, la sobrereacción era mucho peor. Entonces, tuve mucho tiempo, me salía más fácil hacer esta limpieza o estar más contenido mientras estaba en Chile, porque además tenía que estar mucho conmigo mismo, pintando, solo, encerrado, dándole. Y eso, y esa como sensación de soledad cuando estás rodeado más de los tuyos, aunque no los veas tanto, están ahí, la presencia. Entonces, yo creo que esa fue la razón por la que no simplemente en esa época simplemente me fui allá instalado en otro país y nunca más volver, digamos. Totalmente. Porque claro, que tenía ahí volver era medicina. Volver era medicina, terapéutico, era totalmente terapéutico, sí, era como, yo lo sentía necesario en ese momento. Por supuesto que ahora podría arreglar las cosas de otra forma, pero es que bueno, es que todos son generales después de la guerra, entonces ahí qué fácil. ¿Cómo lo manejáis hoy día? No, bien, eso, todo bien, esos síntomas de todo eso que me pasó en esa época está totalmente fuera, digamos. Uno más chico también, pues como... O sea, es la estructura de personalidad, me puede llevar un poco a ese lado en situaciones de estrés muy extremo, pero además sabría qué hacer con eso, sabría qué fármacos tomar y cuánto hacerlo y en qué dosis, todo. Entonces, a ver, no que significa que ya esté en el nirvana ni mucho menos, nadie. pero... ¿Y tenés una herramienta? Estoy pensando porque, imagínate, yo converso con muchos emprendedores, mentes brillantes, que son muy ambiciosos, que tienen esta ansiedad de querer lograr cosas y se van armando herramientas para poder luchar contra esto. Sí. Aparte de lo farmacológico, ¿tenía alguna herramienta como física, como, no sé, meterte al agua fría, ir al gimnasio? Deporte en general, eso tiene que ser sagrado. No soy tan fanático como de que me guste intrínsecamente, pero si no hago algo de deporte me empiezo a enfermar, especialmente Sabéis psicológicamente. que funciona, entonces lo voy a hacer. No, funciona de todas maneras. Eso es recomendación absoluta universal. Hay que hacer algo de deporte, aunque sea caminar, lo que sea, mínimo. Ahora, a mí lo que me gusta de tu cabeza o de cómo manejáis tu cabeza es que no dejáis que te defina. Nunca te has puesto una etiqueta. Nunca has dicho yo soy esto o que tú, no sé, lo psicológico te defina. Hola, soy TOC. Hola, soy déficit atencional. No te colgáis ninguna etiqueta. No, prefiero... ¿Por qué? Es que... Porque hoy día es común que todo el mundo se cuelgue algo. Sí, y etiquetan todo y hay como... Se ha sobreusado tanto el autismo, por ejemplo, autismo, narcisismo, esto en que de repente todos se volvieron autistas, narcisistas. Y todos son narcisistas. Todos los exos narcisistas. Entonces, ya es casi como absurdo. Cuando algo se sobreocupa mucho, ya deja de perder su significado original. Yo sí puedo enumerar características mías que tengo, pero pero yo en modo, ¿qué? Está todo bien en mi vida, estoy en modo estrés, es distinto a si estoy como tranqui, si me pones en una guerra o si me pones ante una muerte. Entonces, yo tengo unas características que van a reaccionar en ciertas circunstancias. Yo algunas de esas, si las he vivido, puedo más o menos predecir cómo reaccionaré. Claro. Pero a veces uno se sorprende a sí mismo. A veces he reaccionado de forma que no tenía idea o me encontré con situaciones y aparece un yo que digo, wow, no sabía que existía ese yo dentro de mí, no lo sabía hasta que viví la situación. Entonces, eso a veces la vida te sigue sorprendiendo, eso es interesante. ¿Y estáis contento cuando, o te pones feliz cuando momentos que antes no lograbais controlar, hoy día los tenéis bajo control? Ese como desarrollo personal, como, ahora puedo, pues. Sí, eso produce mucho orgullo interno, incluso cosas puntuales simples. Yo me acuerdo que me sentí muy orgulloso y como que sentí que subí puntos de autoestima, así como intrínseco, cuando dejé de fumar cigarro. Y eso que, porque costaba mucho, yo fumaba bastante y no encajaba con el estilo de vida que quería, me estaba generando problemas y aún así estaba tan enganchado que no podía, y entendible porque es una droga muy, muy adictiva. Sí. Y cuando lo logré dejar, que lo tuve que hacer con cierta disciplina, con planes, inventados. Además, medio que me inventé mi forma de dejarlo. ¿Cómo lo hiciste? No pude dejarlo de golpe al principio. Traté y no pude. Terminé llorando y mientras fumaba un cigarro diciendo, voy a morir de esto, y seguía fumando. Pero llegó un punto en que, entonces lo que hice fue dejarlo a poco.
fui cortando como los momentos inútiles del cigarro, lo que decía como, ya, este cigarro es necesario, el cigarro del café en el atardecer, no, entonces, Sí. fuera. El después de almuerzo, antes de ir Claro, al baño. claro, habían cigarros, pero yo ya tenía cigarros que eran tóxicos, como antes de tomar desayuno con un cigarro, ya, entonces tratar de cortar eso. Luego luego bajar la nicotina del cuerpo y fui cortando los cigarros. Pescaba las cajetillas y le cortaba la punta de los cigarros para hacer la misma cantidad de cigarros, pero que entrara menos nicotina al cuerpo, paso a paso. Y logré llegar de un poco más de una cajetilla al día a fumar 5. Y ahí agarré la porcina, me acuerdo. Y me agarró bien fuerte, con neumonía y todo. Pero en la casa, ¿no? Una neumonía viral. Y luego... y qué tan averiado que dije, uy, y cuando ya me sentí bien, me dieron ganas de fumar de nuevo, pero ya un poco menos, bastante menos, porque ya llevaba un Claro. mes sin nicotina. Entonces dije como, Claro. ahora sí que es voluntad, ahora sí puedo. Ahora elijo no. Ahora si empiezo a fumar 2 cigarros, muero, entro nuevamente. Y ahí dije, no, listo. Estaba con la ansiedad y estuve algunos meses comiendo zanahorias, me inventaba cualquier cosa para calmar la ansiedad oral, fumaba zanahorias literalmente. Total. Hasta que lo dejé. ¿Hace cuánto tiempo dejaste? Hace tiempo, hace 16 años más o menos. O sea, pero qué rico, güey. O sea, tu cuerpo está totalmente Ya limpió. nicotine free hace rato. Nicotine free hace rato. Yo dejé hace 3 años. Pero bien, se recupera bastante. Sí, bien, sí. Y era horrible. Y yo me acuerdo que en un minuto reemplacé el cigarro por leche. ¿Ah, ya? Entonces me quería fumar un cigarro, me tomaba un vaso de leche. Mira, aquí. Una tontera. Bueno. Pero útil. Funcionó. Déjame seguir con arte. Hoy día estáis vendiendo, tus obras se venden por cientos de miles de dólares. En mercado secundario da lo mismo, pero se venden en cientos de miles de dólares algunas. ¿Qué significa para ti que tu obra sea tan valiosa? Eso es algo para mí importante, o sea, porque más allá de las finanzas personales que pueda manejar, tiene que ver con que también está bien, o sea, la plata me es útil y me gusta, pero no es mi base primera de motivación, digamos. Pero eso es lo valioso, lo que se pagó caro, se tiende a cuidar más también. Las posibilidades de que esos cuadros terminen cuidados en buenas colecciones, de alguna forma se mantengan y perduren, es porque en algún momento alguien invirtió mucho en eso. Si no, después se terminan abodegándose y perdiéndose en el infinito, y eso es lo que no quiero. Entonces, esa es como la mejor forma de que se cuiden los hijos, los hijos cuadros. En ese sentido, el precio sí tiene una relevancia. Okay. También a veces no todo el precio, así por ejemplo una buena institución, un gran museo, una buena institución, ahí uno pues se negocia totalmente distinto, y qué sé yo, porque va a estar en ese lugar, depende de qué trato te den. Para el que nos escucha, básicamente que una obra tuya entre a la colección, por ejemplo, de un museo, porque tú sabes que esa obra se va a quedar ahí cuidando. Claro, los museos compran en general, no es que uno se la regale, pero sí... pero compran sin condiciones, un poco a mejor precio, pero compran. Ahora, sí puede pasar también, por ejemplo, y muchos artistas lo han hecho, que, por ejemplo, el Museo Rodin, darte un ejemplo, está en una casa preciosa en París, que no sé qué era esa casa antes, la mansión de alguien. Y que en París todos son mansiones de alguien. Mansiones de alguien, claro, pero una mansión antigua. Y que después, en algún momento, en la época de Rodin, estuvo medio vacía y se estaba ocupando para... No me acuerdo para qué lo leí, pero se volvió exactamente para qué era. Pero Rodin ya se le ocurrió que ahí él quería que fuera su museo mientras hacía unos trabajos. Y él dijo, bueno, yo voy a donar toda esta obra, voy a donar un montón de su colección particular, de escultura suya, y todo lo que está en el Museo Rodin es donado por Rodin. Sí. Y eso hace sentido, si finalmente él también podría haber pescado esa escultura y vender más y dejar más herencia, tal vez, pero ya habría dejado suficiente, no era necesario. Solo algo que aprendí en París. Me paré frente a La Libertad guiando al pueblo. Sí. ¿De quién es? De Lacroix. De Lacroix. Y lo miro y mi mamá me dice, ¿cuánto cuesta esto? Y yo, buena pregunta, a ver. Y llegué como a un número que era como, esto debe costar como entre 500 y 1.000 millones de dólares. Claro. Como entre 500 millones y 1 billón. Sí. Según por referencias, por una obra de Leonardo da Vinci que se vendió en 450. Sí. Bueno, entonces yo pregunté, ¿esto se puede comprar? Y me dicen no. O sea, le pregunté a ChatGPT. ChatGPT me dice no, esta obra, la colección del Louvre, es de Francia, están muchas piezas están declaradas como tesoro nacional, por lo tanto, para que esta obra se pueda vender,
hay que pedir la autorización al Senado, al Parlamento. Sí. Entonces, pasa mucho eso en los museos, ¿no? Totalmente, eso es la gracia de los museos. O sea, la obra, tú dices, por ejemplo, esa, y aparte que es icónica, simplemente no es vendible. O sea, lo más el Louvre podría pescar como obras menores y podría hacer ¿Y está qué han con hecho? problemas financieros y lo pueden vender. Eso sí, los museos lo hacen. Correcto. Pero las que son icónicas, no. Tendrías que invadir Francia. Por eso pasaba. Napoleón se llevó todo de África. Y Hitler cuando estuvo probablemente se quedaron con alguna. Bueno. Ahí están los grandes movimientos en el mercado del arte. Sí, ahí están los Si uno quiere una obra ícono, hay que pensar ya en invasiones. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1 a 1, cursos online, eventos, membresía, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Déjame volver al estoy parado en el museo, cuando me paré frente en el Louvre a la Libertad guiando al pueblo. Me pasa que mirando tu Instagram, mirando tu obra, mirando los comentarios, me da la impresión de que tu obra es súper conmovedora. Yo tengo 2 obras tuyas en mi casa y yo las veo y veo a mi hija. ¿Tú crees que la emoción que genera tu obra también es responsable del valor que la gente le está dando? Yo creo que sí, porque eso es lo que hace que pueda llamar la atención, que logre entrar en cierto circuito y genere la demanda que finalmente produce el precio. De hecho, hay bastante más espacio a nivel de marketing o de asociaciones para poder elevar a mejores precios con obras mucho más neutras, digamos. No, hay muchas cosas en el mercado del arte, en grandes galerías que no que me venga un nombre a la cabeza, pero hay cosas que me parecen. O sea, no sé cómo planear. Que son como, no malas, pero sin alma. La encuentro que están ahí porque. Pero ahora, eso significa, sí o sí, que ese artista, la persona que haya logrado esa posición, sí hizo muy buen trabajo de otras áreas, ya sea en sus relaciones públicas, o ya sea en su forma de vender. Y te aseguro que son unas máquinas en eso. Y generalmente. Todos los que logran entrar en esto, en las grandes colecciones, están enfocados, están buscando cómo llegar, tienen la ambición. Es muy raro, es muy anecdótico esto de como el artista como encerrado pintando sin ver a nadie y que eventualmente explote. Y tal vez un poco ha pasado. Yo soy un ignorante del arte, así que por favor ayúdame, pero como los artistas vivos que les va muy bien hoy día, normalmente conocemos a estos artistas contemporáneos, tipo Jeff Koons, tipo Kaus, tipo, bueno, Warhol, que no está vivo, pero me refiero como este arte contemporáneo más como moderno, más comercial. ¿Cómo decidís meterte como o hacer arte más barroco, más clásico, más de pincel, más de óleo? Eso era por convicción, era lo que sentía que yo podía hacer y lo que era bueno y lo que podía entregar. Porque, por ejemplo, justo los que nombraste, Koons, Kaus o Warhol, ellos son más parecidos a una marca de lujo que a un pintor, por decirlo de alguna forma. Más estatus, más... Sí, es que crearon su estructura, sus personajes se volvieron como micro íconos en el mercado de lujo específicamente. Y súper bien, en ese sentido. O sea, para mí, mayor de los respetos. O sea, es equivalente a crear una marca, crear, no sé, Total. Hermes. O sea, la cosa es espectacular. y además en relación al nombre de una sola persona. O sea, es una hazaña. Es un trabajo de marketing, equipo, además de encontrarla, simplificar justo la figura. Bueno, y dentro de eso hay unos más complejos que otros. Warhol, Koons, me parece más complejo que Coscos. Me parece mucho más parecido a la marca como Hello Kitty, más fina. Pero... sí, como Romeo Brito. ¿Cuál? Romero Brito, un artista de Miami. No estoy seguro cuál es. Da lo mismo. No importa, pero quizás me estoy equivocando. Pero Jeff Koons es mucho más. Jeff Koons ha tenido distintos periodos, tiene una base más estructurada. Uno piensa como en los perritos, así como sí, claro.
como parece de estos de Globo, pero eso es un subproducto que tiene una de tantas obras que tiene, Claro. un artista mucho más complejo. Cass también es bastante interesante, digo, yo prefiero a Kunz, mucho más, dentro de que están dentro de los dos son grandes megamarcas, digamos. Claro, pero Kunz tiene este manejo más de, hay una técnica, hay un manejo del acero, de... Claro, bueno, o sea, él maneja equipo, él no maneja, pero su visión, lo que intenta mostrar, me parece más profundo, hay más búsqueda, me parece más interesante. Digo, Guille, pero tú te fuiste al óleo, te fuiste al ujú, pincel, te fuiste a grandes formatos, ujú, pintando por muchos meses. ujú, Eh, Ahí volvemos quizás a la convicción. Tú dijiste, aquí hay algo. ujú. Aquí quizás tengo que conmover. Yo sentía que si no, donde está la autenticidad y donde yo podía, el tema que podía acercarme de Mm, mejor forma era esta como especie de espiritualidad que de alguna forma conmueve. Yo asocio mucho mi espiritualidad, por decir, está muy asociada a la pintura. mm, El acto mismo de pintar tiene esto de del el tiempo que uno está haciendo en un proceso como artesanal antiguo, y mm, que no es el más práctico, claramente. sí, Eso me obliga también a que la imagen en mi foro personal tenga un carácter más sagrado, porque si puedo hacer, claro, imágenes en cantidades industriales, le voy a prestar una atención diferente. Tal vez salen cosas buenas, pero la atención es distinta. total. Entonces, los símbolos que aparecen, los cuadros van teniendo sus personajes como una especie como de seres mitológicos internos que conforman tu yo y tienen su forma particular, ya sea una niña, un gato gigante, un Claro. perro, no la literalidad del cuadro en sí mismo, son estos elementos simbólicos y son la forma que tienen. Yo no, a un punto siento que no la elijo, dejo que pasen y luego voy estructurándola. Después de eso todo puede pasarse a distintos medios. La pintura también, eso sí, cuando estás en el momento que entras al lugar simbólico de donde está la pintura, ya sea idealmente un centro cultural, museo, más que una galería también, pero yo prefiero el museo. Es como una especie de catedral el museo. Vas Mm. entrando y te encuentras ante la imagen detenida en comparación a estar viendo imágenes que pueden ser hermosas, por ejemplo, una toma de cine bien armada. Es preciosa, a mí me encanta, las tengo muchísimas de referencia, pero la contemplación va a durar lo que el cineasta te quiera que dura. Si la toma le hizo 3 segundos Mm, o menos, aquí la persona puede mirar el cuadro el tiempo que quiera mirarlo, más rápido, menos. Un día va a mm. mirar una cosa, otro día otra. La imagen va a estar ahí siempre estática, estática, y depende de tu día, va a ser tu interpretación, tu relación con eso. Entonces, que cuidar la imagen estática me gusta. En ese sentido, mm, porque ahí en ese sentido no opera igual que el cine y no tirándome contra el cine, yo amo el cine. Eso es Obvio, lo obvio. que, Son, eso es lo que son, operan en lenguaje similares, pero no tan similares. déjame terminar en el negocio, Ujú, porque dijiste algo que me gusta, museo versus galería. ujú. ¿Por qué te gusta el museo más que la Eh, galería como para desarrollar tu carrera? la galería, el objetivo de la galería es vender. Una tienda Ok. finalmente. Puede ser una tienda con mucho glamour Mm, y que puede mover otros sentimientos pero una que otra galerías pueden, digamos, generar más cultura por el hecho de que sean muy grandes, claro. pero en la práctica no pueden salir de su esencia que el vender. Entonces, primero ya la relación con el artista es un poco más, tiene esa presión de cuadro disponible y en un Mm, museo pueden ser todos los cuadros prestados a veces, no ni sí, siquiera es total. necesario pintarlo. Luego tienes lo de el público que va, el arte es mercado de lujo, entonces también la galería no invita a que la gente entre, un poco como esas vitrinas de tiendas de joyas, como que las miras por fuera, pero te da un poco de vergüenza entrar si no vas a comprar. Entonces la galería, si bien la gente entra con menos vergüenza mucho menos que en una de este tipo de tiendas, Mm, pero igual tiene un poco eso, y el que va a la galería mucho tiene ganas de comprar, el público se reduce mucho al público con ese poder adquisitivo, sumado a algunos que les guste mucho el arte, pero se vuelve todo muy nicho, no puedes compartir con la sociedad que te toca en el lugar. sí, claro. Y las experiencias como públicas que se dan al respecto, las personas que entraba y no sé, se me murió mi perro y lo asocié con esto y no sé qué, y me mandan un mensaje porque algo sintieron, y Mm, esa persona en una galería probablemente nunca vio el cuadro. Entonces,
Por eso prefiero mil veces el espacio público, museos, así, no, público calle se opera distinto, entonces lo voy a sacar aparte, pues, pero digamos instituciones. ¿Cómo, cómo negociáis hoy tus obras? ¿Cómo alguien se compra un Guillermo Lorca como obra? ¿Y cómo negociáis los precios? Los precios, es que el precio se da a la oferta-demanda, finalmente un tanteo entre cuánto yo puedo, y eso en todo tipo de precios. Esto puede servir así a artistas que no saben ponerle precio a su obra. Es un problema de costo-oportunidad con uno mismo. Digamos, si yo, no sé, fuera un rico heredero de, qué sé yo, fortuna no sé cuánto, no habría costo-oportunidad, no vendo ningún cuadro, ¿para qué los voy a vender? Lo mismo, le pongo cualquier número, el que me pueda mover algo, digamos, tal vez no lo necesite. Luego, si mi necesidad es extrema, tal vez el precio sea muy para abajo porque mi costo-oportunidad de no recibir lo que tal vez el tipo va a pagar, y ahí, claro, tú no puedes saber exactamente cuánto está dispuesto a pagar la otra persona. Entonces, hay un tanteo de ensayo, hay un tanteo que se va haciendo con el tiempo, de forma moderada hasta llegar hasta que se empieza a armar un cierto equilibrio. Ahí eso sí se pueden meter a actores distintos, o sea, una buena galería que conoce bien a sus clientes, a su mercado, sí tiene mejor esa información y puede tal vez puede pegar una elevada de precio un poco más rápida. Pero en principio es eso, la negociación con uno mismo es tremendamente importante a la hora de negociar, conocer bien cuánto puedo, por cuánto puedo dejar ir, o cuánto me dolería demasiado Sí, claro. no adquirirlo, y cuánto me dolería mucho dejar el cuadro por un precio que no, porque a veces con un buen negociador te pueden convencer de que tus cosas valen menos, te pueden bajar el autoestima hasta decir, bueno, Está ya bueno. todo malo, te lo regalo. Sí. Entonces es muy bueno tener esos números básicos claros en la cabeza y no salir de ahí. Está bueno que ustedes también hacen recompra. Tú estáis buscando comprar obras tuyas que están en el mercado, ¿no es cierto? Lo he hecho. ¿Por qué te pregunto? Porque me imagino que al ir a tratar de buscar una obra tuya y que te digan cuesta tanto, tú dices, entonces si ahora voy a dejar ir esta otra obra, ya sabéis cuál es el precio en el mercado secundario. No, y además también que yo puedo tener a la persona que lo quiera vender, por ejemplo, puede que tenga que pasar por un galerista, que Claro, tal vez tiene que pasar por muchos intermediarios, y depende de qué obra tenga también, de la época, porque no todas las obras juveniles valen menos en general. Es más difícil que, no siempre, obras juveniles te refería a cuando artistas tenía, jóvenes, no, artistas. cuando yo, digamos, pintura de estudios, ¿Los pinturas quizá a dinosaurios? los 19 años, claro, o Oye, pero los dinosaurios pueden llegar a costar muy caro, yo creo. eventualmente, nunca se sabe cuándo el mercado quiere, pero claro, la obra normalmente, a ver, no va por año ni por ni tampoco por tamaño necesariamente, va por demanda, Ok, pero el asunto es que puede ser que, pero también que la obra se le reconoce al artista. Imagínate, Botero sí, tuvo sí, obras sí. al principio en donde no tenía gordos. Sí, claro. Entonces, si alguien se compra un Botero, paga más por con un gordo, sin un gordo, paga más por el gordo, porque es un Botero. El otro Entiendo, puede que le haya llegado precioso, entiendo. pero no lo sentís Botero, entonces puede valer, pero 40 veces menos. Mm, mm. La diferencia no importa que sea de Botero. Entonces, ahí puede ser interesante en el sentido de que no es que esté buscando activamente. Yo igual no tengo mucha obra, no hay una sobresaturación, Claro. hay poca inflación de mi obra, por suerte. Ante todo porque más la época que más pinté de práctica, tendía a pintar los cuadros que no me gustaban, los pintaba encima y hacía otro encima y encima. Claro. Entonces, no quedó mucho como estudio botado dando vueltas. ¿Y cuántos Guillermo Lorca hay No en el creo que mercado? haya mucho, yo no sé si llevo a 100, Ok, incluyendo estudios, cosas chicas, todo. ok. Eh, y eso es poco, o sea, porque, insisto, esto incluye estudios, pequeños, lo que sea, digamos. Sí, claro. Eso es bueno. Cuadros grandes más producidos menos. A ver, así, cuadros así grandes, composiciones. Sí. O sea, los tengo ahí, o sea, tendría que contarlos. Pero Con- con- puedo llegar a un número. Conversando con Rafa, tu hermano, me decía, eh, que es importante para ti convertirte como en esto que llaman en el mundo del arte como blue chip, como estas obras que no bajan de precio, que crecen, que son escasas, que son un lugar para guardar valor. Sí, yo creo que es interesante eso. Eso tiene que ver con crear poca oferta. ¿Hay una No, estrategia atrás o no? curiosamente, no necesariamente. O sea,
hay algún punto en que, digamos, el exceso de masa monetaria de pintura, por supuesto, generaría una especie de inflación y de crecimiento del precio. Pero, por ejemplo, artistas, pero ante todo pasa que es donde se pone el foco mundial. Es muy poco artista que logra el Mm. foco absoluto mundial sobre su obra. Por decirte el mismo, Jeff Koons, Damien Hirst, etc. Entonces, les va mucho mejor creando mucha más obra, porque tienen demasiada demanda, porque es como ya un ícono. O sea, oye, Sí. voy a empezar a coleccionar, necesito algo de este tipo, Sí, claro. como un base. Sí, Entonces, al tener algo, si todo vale extremadamente caro, digamos, Sí. se te reduce demasiado el público, entonces es mejor tener precios muy caros, Sí, porque claro. igual son muy caros, No sé, claro, pero para todo millonario que quiera algo puede tenerlo. eh, Y además hay alguno para el súper millonario, tiene la obra especial de no sé qué. Pero por supuesto se le ha pasado a veces se han pasado 3 pueblos y efectivamente algunas obras, especialmente las menos icónicas, en las reventas bajan el precio y va pasando esas cosas. No va en mi personalidad irme en esa cosa industrial, no sabría manejarlo, tampoco claro. no me gusta tanto esa idea. Pero sí, no, sí que sean objetos de valor que se vuelvan tesoro. Es literalmente la palabra tesoro, Exacto. como que imagínate el cliché de encontramos un barco, encontramos un tesoro de un pirata, Sí. y en el tesoro abre los cofres, hay oro, hay joya y hay cuadros. Exactamente. Es como, Claro, como 2450 y nos encontramos con un Guillermo Lorca en un subterráneo después de una bomba nuclear ahí escondido, sería una locura, ¿no? claro. Ahora, esta idea de los prints o de los grabados, poder tener una obra que es más accesible, más pagable para un Ajá. normal, ¿es bueno? Yo lo encuentro bueno, sí. Además se puede limitar también. Yo encuentro muy bueno tener obras accesibles originales en donde se cuida la calidad de lo que se tiene, Sí, claro. digamos, sin mayor pretensión de lo que es, digamos. Y también el libro, eh, eh, publicaciones, libros, todo. Sí, o sea, llegar a más gente de todas maneras. Ahora, que es distinto un poco como a crear productos industriales como obra y una Entiendo. especie como de masa andando que un poco el funcionamiento más como de artista, marca de lujo. Que por supuesto es tentador y insisto que los que lo han logrado es espectacular. O sea, O sea, porque además tienen mucha demanda. es crear una marca de lujo, literalmente. O sea, Exactamente. es descomunal, es gigantesco lo que han Si, hecho. si te Solo pasara, que yo creo que son tipos de personalidades, son formas de armar equipos, son visiones, son estructuras de personalidad. Yo no me siento muy identificado con eso, en lo personal. Ahora, el que lo tenga, fantástico, que lo intenta hacer, ¿por qué no? cerráis la puerta, ¿te imagináis que, no sé, pues imagínate que aparece una obra tuya en, no sé, pues, el rey Carlos se compró una obra Ujú, y Messi, no sé, ujú, y te haces muy, muy popular? ujú. ¿Estás abierto a comercializar más tu obra? Sí, totalmente. No, yo creo que la producción de pintura no la cambiaría mucho. Ok. Simplemente subiría el precio. Luego yo creo que sí se puede jugar con más cosas, se puede jugar con esculturas, con cuestiones un poquito, pero tampoco, sí, se Sí, puede expandir el mundo. Este mundo interno se puede expandir. total. Em, pero tampoco lo expandiría eternamente, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, sería interesante que podría pasar a nivel más audiovisual, así como ese mundo se expande ante un videoclip o en estas mismas cosas como inmersiva. O sea, Sí, en eso sí, en eso estoy muy, muy abierto, digamos, no, me a ese encanta. tipo de experiencias. Eso no me genera ningún conflicto. Pero a mí me pasa que cuando me intento enfocar en muchas cosas a la vez no hago nada, ¿no? Me autoparalizo, se me colapsa el sistema No, y total. quedo en cero. Ahora, eh, no sé, no sabría cómo hacerlo, necesitaría, para hacer algo, digamos, como dices tú, o sea, llegar a oye, tenemos una hiperdemanda en tal estructura, necesitamos más obras que valgan entre tal y tal rango y que sea muy conveniente, digamos. Necesitaría alguien que me ayude, una No, totalmente. gerencia, no, es que no Sí. necesito gente, un equipo y encontrar al equipo correcto. No, yo creo que ahí igual le falta experiencia. No he trabajado tanto en equipo como otra gente y eso supongo que se aprende también. Como todo se aprende en el Sí, camino. claro.
Si organizas eventos, te quiero presentar Welcu.com. Es mi primera startup y hace más de 10 años, desde Chile a México, ayudamos a miles de organizadores de eventos a vender sus actividades deportivas, corporativas y de espectáculos con un control absoluto de sus bases de datos, sin comisiones abusivas y con todas las funcionalidades que una etiquetera debería tener. Validación, pagos internacionales y todo el orden que necesitas en un solo lugar. Si quieres empezar, entra a Welcu.com y empieza a vender tu evento hoy mismo. Hoy día estáis exhibiendo hartas obras en el Museo Moco en Barcelona. Claro, bueno, el Museo Moco tiene algunas obras que ya son de la propiedad del museo. Yo le presté una también. Pero la exhibición grande que hubo, esa ya no, porque ya los cuadros tienen que ir a sus dueños. La próxima voy a exponer en la National Gallery de Bulgaria, de Sofía. Perfecto. Que es precioso, como un palacio. 2 meses como más. Palacio ruso antiguo. ¿Ah? ¿En cuánto tiempo más? En diciembre. Perfecto. A mediados de diciembre. Y entonces, luego se puede fijar la fecha, algo más que todavía no lo tengo cerrado. Tengo luego en Barcelona, en un museo que está de arte figurativo, el MEAM. Perfecto. También vamos a fijar la fecha exacta, pero va a ser el próximo año, sí o sí, a mitad mayo, probablemente. Te preguntaba lo del Moco porque eran hartas obras. Eran sí. O sea, que no eran tantas. El salón era muy grande, tenía una obra muy grande. Pero tenía 2 obras muy grandes. ¿no? No, tenía 7. Ok. Lo que pasa es que sí abarcan mucho, porque eran obras muy complejas, con muchos elementos, muchos personajes. Okay. Entonces te da la sensación de como que entraste como un mundo, a pesar de que la cantidad de obras no eran tantas. En estas otras sí ya son más de 15, lo que sea, lo de Bulgaria, MEAN, eso son todas 15, 20, son muchas más. ¿Y cómo coordináis ese trabajo? Porque me imagino que hay que conseguirse obras con dueños y asegurar los transportes, la seguridad. Hay alguien ahí hay una empresa, de hecho, que lo que se encarga de mover todo. Claro, el mismo museo, ver los seguros. Sí, yo no me meto. ¿Por qué te preguntaba sobre los museos y estas como exhibiciones? Porque hay una figura que vi en tu biografía que es un señor que se llama Simón de Pury. Sí. ¿Quién es él y cuál es su importancia en tu carrera? Ya, Simón de Pury es él es un actioner, o sea, él es rematador, digamos. Él era bueno, él tuvo una historia bien curiosa. Él al principio partió como, digamos, de buscador de obras para el Barón Thyssen, en la época en que está vivo el Barón Thyssen, antes de crear el museo del Thyssen-Bornemisza. Okay. Barón Thyssen era fanático del arte y él partió por ahí ayudándole, pidiéndole, oye, ayúdame a conseguir, no sé, un Corot, una pintura de, qué sé yo, de Lucian Freud, no sé qué, y ahí iba de Puría buscando y tratando de encontrar los lugares. En esa época no estaba todo organizado en remates como hoy en día. Luego fue cambiando y de ahí sí se fue metiendo en ese mundo de los remates y terminó siendo de los rematadores en jefe en Sotheby's. Y luego también estuvo con Philips. Philips, otra de las grandes rematadoras, fue Philips de Purí un tiempo también. La estuvieron manejando, después de su participación. Y ahora él se encarga de hacer remates de todos estos remates de beneficencia, donde están, no sé, Leonardo DiCaprio, toda la farándula, él está ahí rematando. Sí, claro. Y él también, entre medio, por supuesto, conoce muy bien el mundo y le interesó también hacer un poco de dealer, de cómo poder explorar una segunda rama, digamos. Claro. Cuando nos conocimos al principio de forma virtual, interés, una conversación, eso de hecho fue interesante. No es algo que sería tan fácil de hacer ahora, pero se puede llegar de otras formas. Por ejemplo, en ese momento fue que una ex que tenía la Javi lo etiquetó a él. Dijo, porque yo le conté a algunos actores relevantes en el mundo del arte, y ella dijo, pero ¿quiénes son? A ver, me decía, pero mira, pesca. Claro, ella era más joven y yo estaba un poco más torpete con el Instagram, y ella era como, pero mira, a ver, sigamos a este otro, empezó a seguir gente, empezó a etiquetarlo, subió una foto y me dijo, pero etiquetas 40 personas. Ahora etiquetar sería un poco más violento, pero en ese momento no. Funcionaba perfecto. Funcionaba perfecto. Etiquetaba y la persona le aparecía y no se daba cuenta por qué le aparecías tampoco, claro, simplemente le aparecía. Le llegaba una notificación, era como... Una notificación, chavo, estabas ahí. Y luego, claro, me dijo, mira, empezó a seguir este y este otro, y entre medio estaba de Purí, y de repente dije, oye, mira, él está metido, pero es que se pierde, escribámosle. Pues. Entonces, le escribí como, oye, muy interesante tu carrera, tu vida, podríamos cooperar, hacer algo juntos, y ahí me dijo, claro, mira, vas a estar en, no sé,
en Inglaterra, yo voy a estar en Correcto. tal época, yo, sí, voy a estar. Yo como, pasajes para Inglaterra, vamos, ¿no? Hay que hacer fake it o sea, till you no, make it. está la oportunidad, hay que hacerlo, digamos. Obvio, Esos obvio. son viajes que valen mucho la pena. Voy a estar en Londres en la feria tanto. Me imagino que ustedes también van a estar. Sí, Obvio, yo también, justo. obvio. Al lado, iba a estar en, no sé, en Birmingham, pero no O sea, importa. eso lo buscaste, pero claro, además, Pero es que eso hay que buscarlo. También ahora actualmente, claro, uno buscaría otra forma, por decirte, ver qué metas, por ejemplo, si a un artista le gusta alguna galería en específico, ver, bueno, a quiénes sigue esa galería, va a seguir a sus clientes probablemente. Empezar a ver los perfiles, si vas viendo los perfiles, va a estar ahí como que es probable que el algoritmo más o menos podría rebotarle a alguno de esas personas tus cosas y tal vez esa persona le pone atención y hay que estar atento. Y eso puede ir creciendo la red por donde tú vas. Es una forma rudimentaria de hacerlo, sí, ni obvio, siquiera obvio. profesional. Pero es bueno que una cosa es tener sueños y el sueño puede ser más abstracto, un sueño de grandeza, quiero llegar a tal lugar o puedes tener un gran referente, pero también los pasos previos entre medio es mejor ponerles nombre y apellido y vamos a eso. Y si no funciona, vamos al otro o nos inventamos uno, pero dejarlo en una especie de abstracción floja que pase lo que tenga que pasar no tiende a funcionar porque sí, hay un factor suerte, pero el factor suerte hay que crearlo, o sea, hay que ponerlas ahí las cartas para que haya suerte, hay que jugar la lotería para ganárselas, que Claro. si no se puede. Si tu producto es bueno, pero la gente no sabe que existe, jamás se va a vender. Claro, y tu producto no necesariamente puede que sea para un nicho muy, muy específico, algo que muy poca gente lo va a encontrar bello y tal vez repugna a otra gran parte, pero bueno, llega ese nicho que lo encuentra bello, digamos, si ese nicho va a existir. Claro. Entonces... Pues, mira, esto es de que hay mercados y mercados, porque investigando me encontré que el Museo Nacional de Bellas Artes acá en Santiago tiene obras tuyas. Sí, tiene una. Pero no están exhibidas. No. ¿Por qué? Que habría que preguntárselo a los del museo. Quizás por lo que hablábamos antes, del tipo de arte que se consume en Latinoamérica, que quizás es más... da lo mismo. Te juro que lo desconozco. De hecho, estoy haciendo el trámite para pedir la prestada para las exposiciones. Pero ahí está lo que tú me explicáis muy bien. Es como, Nico, si en Chile no me están pescando o no se está mostrando esto, estoy hablando como un ejemplo simplemente, pero de repente en Barcelona Simón de Puri le interesa a mí mi obra, le toco la puerta, le digo que existo, le muestro mi producto y se pueden generar oportunidades. Totalmente, y eso en todo orden de cosas, y depende de la cultura cómo uno puede llegar. Aquí lo más democrático, lo que tenemos más acceso sería el mundo virtual. Pero claro, hay lugares, hay ciudades donde están pasando cosas. Pero eso puede ser un poco más complejo. A ver, las grandes ciudades donde siguen pasando cosas, que sea Nueva York, París, Londres, etcétera, puedes ir a tener... No, ya no va a ser como en los años 80 ni en los años 50, ya fue esa época. Pero obviamente ahí pasan oportunidades, pero tienes que entrar en los grupos sociales específicos, Correcto. tienes que lograr a que alguien de ahí te haga entrar y entrando y meterte, porque si quedas ahí dando vueltas como en el día a día, tratando de sobrevivir en ciudades carísimas, por lo demás. Claro. Claro, no es como medianoche en París, como que te vaya a chocar con... No, claro, que vas a ir al Hemingway. bar y te vas a topar con eso. No, tienes que saber dónde va a estar esa fiesta secreta. Correcto. Y no necesariamente eso te va a llevar a algo, pero tienes chance al menos. Ciudades donde sí pasa más, yo te diría que más bien Dubái. A mí Dubái yo lo encuentro aburridísimo, pero en Dubái se está ahí para hacer negocio y vive mucho menos gente. Y es muy fácil saber quiénes son los dubatí, los turistas, los que no están haciendo negocio y son los que tienen ahí como de inmigrantes pseudoesclavos. Lo que yo pensaba, location, ¿no es cierto? Lugares que son relevantes en el mundo del arte, quizás Miami, París, Nueva York, Londres, Barcelona. Claro, no, bueno, Berlín también. Por ejemplo, el artista se posiciona en estos mercados, pero también o se acerca a un Simón de Purí, ¿no es cierto?, por Instagram o por redes sociales, pero uno tiene que llegar con un buen producto. Idealmente. Ahora, qué buen producto a otra cosa. A veces son cosas que encajan con un poco la estética de alguien, pero también el buen producto puede ser el personaje en sí mismo. Hay artistas que lo que logran es que ellos son muy interesantes, se meten y se involucran de forma muy fuerte con esa sociedad que los puede elevar arriba. Y ellos se vuelven como un personaje indispensable en la socialité. Y estos artistas socialité pueden tener su producto vendible y la verdad puede ser más o menos, pero puede ir moviéndose de todas formas porque pertenecen como
se hacen indispensables en ese micromundo. Eso pasa, y pasa en distintos niveles. Pasa en niveles más altos, más intermedios, pero también hay formas de... Hay unos que pueden hacer las dos cosas, digamos. O sea, por ejemplo, Dalí, más que ser como un socialitera, más bien era el personaje en sí mismo, pero además su obra era extraordinaria, juntaba bastante cosas muy, muy, muy buenas, Dalí, como... Okay. Y por algo es tan icónico y es un nombre que conoce prácticamente todo el mundo. Que le hizo bien al arte también, porque como que lo expandió, como Sí, que comercializó. Sí, Dalí, un tremendo artista. A mí me encanta. Ahora, eso por supuesto ahí tiene que ver con las personalidades y eso es lo que decía al principio de conocerse uno a uno mismo y dentro de lo que uno se conoce, tratar de explotar lo mejor que uno tenga, pero al mismo tiempo, bueno, y si no te conoces lo suficiente, ir a explorar hasta conocerte. Exacto. Pero digamos, por ejemplo, Dalí, armarse un personaje de esa forma, él tiene que ser un poco así para soportar el personaje todos los días, digamos. No puede estar fingiendo. Claro, no puedes andar de soy la reencarnación de Velázquez todo el día a menos que tú lo sientas un poco así. O sea, él tiene que haber sentido eso y o al menos sentirse muy relajado con eso, no llegar a decir, ya, qué mierda esto de ser Velázquez, ya. Entonces, lo que tú me decís es, o sea, está la convicción, esto es lo que quiero hacer, pero también encontrar la autenticidad, porque armar un personaje tampoco es sostenible en el tiempo. No, sí, además se nota cuando la gente es falsa. Y eso no gusta. No siempre se nota si alguien es muy hábil en mentir, digamos, pero tarde o temprano se huele y eso es complejo. Yo creo que y es complejo con uno mismo. Después pasa que triunfas, te va bien. Igual vas a llegar a encontrarte contigo mismo y te vas a encontrar con los mismos problemas filosóficos del que no triunfó ni le fue bien. Cosas existenciales mínimas y ahí te puedes encontrar en unos pozos sin fondo horribles si es que no tienes como un mínimo, uno necesita sus estructuras morales, yo encuentro, para funcionar. Y artistas jóvenes, estos que te admiran y que quieren hacer una carrera en el arte, ¿cómo se encuentra la autenticidad? Bueno, eso no es tan fácil, hay un camino personal. Yo creo que es bueno hacerse esas preguntas, pero mira, si ya estás dudando de esto será auténtico, no, ya está bien, esa duda es legítima. Ya hay preguntas. Lógico, porque pasa que a veces vas teniendo sentimientos, es bueno admitírtelo a ti mismo. Estoy haciendo esta obra, pero al mismo tiempo porque se parece a porque creo que le va a ir bien y porque creo que es bella. Bueno, poco auténtico que sea bella, no me hace no legítimo querer que le vaya bien a la obra, eso está todo bien. Sí. Ahora, estoy haciendo algo que no me gusta porque creo que le va a ir bien y ni siquiera lo encuentro bella, ya empieza a hacer más ruido, hay que hacerse las preguntas correctas. Y ahí hay que dejarse ir como, sí, sabes que siento que es lo correcto, yo lo encuentro bello, la quiero tener para mí si pudiera así. Okay. Hay que de repente pensarlo así también. Si me la pudiera autocomprar, me pongo los artistas nos tendemos a cerrar mucho en nosotros mismos, tendemos al narcisismo, no necesariamente hacia afuera, es como un narcisismo más infantil, como del niño que está encerrado en sí mismo. Y me gusta esto, me gusta nomás. Claro, me gusta, y si yo tuviera plata o digamos no soy artista, ¿me compraría mi obra o me compraría la otra persona? Tú cuando termináis tu obra y la miráis y decís, esto me gusta. Sí, me tiene que gustar, es que si no, no la termino. ¿No? Me tiene que gustar mucho, porque si no, no la termino. No, soy súper intolerante con eso. Entonces, la audiencia entonces va al final. Sí, la audiencia al final. Yo confío en lo que me gusta a mí. Tiene que gustarme. Y luego, por supuesto, puedo ver obra y digo, esta me encanta, pero también me conozco a mí mismo en cuáles son mis gustos que coinciden más con el gusto de otras personas. Del público. Hay gustos míos que son un poquito más específicos porque tengo distintos gustos. ¿Ya? Pero mira, autenticidad. Me hago preguntas, me gusta lo que estoy haciendo, se lo presento al mercado y veo el feedback. Sí, claro, va pasando. El feedback te retroalimenta y eso también va a influir. Si nosotros igual somos sistemas que funcionamos dentro del sistema. Tampoco vamos a quedar totalmente neutros ante eso. Entonces, en ese sentido, la autenticidad es un tira y afloja del sistema que está armado. No, tampoco cuando hablo de eso, de autenticidad, tampoco quiero llevarlo a un puritanismo como
digamos que yo no soy muy platónico en esto. Yo no creo que haya como una esencia absoluta, pura del todo, una forma ideal, y luego yo creo que no, y creo que son sistemas complejos que se van armando y por lo tanto, pero sí tienden a tener, pero esos sistemas igual tienden a tener como una coherencia. Entonces, esa autenticidad tiene que ver con esa coherencia, porque en esa coherencia que puede ir mutando un poco, pero esa coherencia yo creo que uno va a estar más satisfecho y más, se va a sentir más completo. Si uno se está mintiendo a sí mismo constantemente, eso te explota después, si es problemático. Te explota y además te va más mal, no tienes guías tampoco, no sabes qué es bueno, qué es malo, quedas como una veleta errante, es complejo, yo lo encuentro complejo. ¿Te pasa que en haciendo esto que te gusta, yo creo que también, mira, es súper importante que te guste lo que estáis haciendo, porque si lo ponía en el mercado y a la gente le gusta, si a ti no te gusta lo que hiciste, podría entrar en un conflicto brutal. Imagínate que, no sé, hace palomas y te cargan las palomas. Y lo publicaste o lo tiraste o lo presentaste y la gente se enamoró de tus palomas. Claro. No podríais. Sería complejo. Uno se encontraría tal vez en un trabajo que te deja de gustar. Y tal vez simplemente se vuelve tu trabajo. Ahora, eso le puede pasar a artistas, le puede pasar a gente. Y creo que les pasa mucho, especialmente en la música, en donde hay productores que te dicen, no, tú tenés que cantar esto, tenés que hacer esto, porque esto es lo que está funcionando, y lo publican y de repente se sienten atrapados. Claro, sí, en música debe pasar muchísimo. Porque además en la música, como tienes los arreglos, tal vez a lo más tienes una melodía por aquí, oye, pero sabes que el arreglo le vamos a meter autotune. Claro. Aunque te cargue, lo vaya a tener que hacer. Sí, claro. Sí, hay, en el cine pasa muchísimo. Está la visión de un... bueno, y eso también pero eso también ha hecho una de las grandes decadencias del cine, especialmente en Hollywood, actual, tiene que ver con eso, hay demasiado productor metiendo mano en, oye, mira, tenemos el gráfico hace que guste esto, que no sé qué, casi que déjate guiar por el gráfico y dentro de tu talento como director y este pedazo de idea me armas algo y que salga rapidito. Entonces están saliendo películas correctas, pero que no, todas olvidables, digamos, con excepciones, por supuesto, hay cosas buenas, pero... ¿Será que el burnout o el quemarse, esto de que te aburrís, de que te cansáis, de que vendrá de hacer arte que a uno no le gusta? No, yo creo que el burnout tiene más que ver. No, yo creo que el burnout es un colapso de exceso de estrés, de sistema. Lo que pasa es que, a ver, tener un conflicto filosófico interno, un conflicto moral, es muy, muy estresante. Es mucho más estresante de lo que parece. Sí, claro. No un estrés tan obvio, entonces además es un estrés invisible. Te cuesta contarlo incluso porque no tienes como nada que contar, no está muy claro qué está, pero es como que hubiera un programa en secundario en el computador dándole y te está gastando energía. Entonces, en ese sentido sí puede afectar Claro. Pero el burnout yo creo que es acumulación es más sistemático. Sí, tiene que ser. O sea, es más sistemas en conflicto. Sí, y ahí eventualmente hay una gota que rama el vaso y burnout. ¿Te acuerdas que estábamos hablando recién y nos reímos de año 2450? Cayó una bomba nuclear, el mundo está terrible y nos encontramos con tus obras en un subterráneo ahí media destartalá. Los grandes artistas trascienden, ¿no es cierto? ¿Qué valores o ideas te gustaría que queden para siempre cuando encuentren tu obra después del cataclismo? Me gustaría que produjeran como esa fascinación en el misterio como lo que puede producir cuando la gente pensaba como en la Atlántida. Okay. Imagínate, hubiera encontrado como, tenemos una pieza que creemos que son de la Atlántida, de este mundo perdido, y creemos cómo era esa sociedad, esas personas, a partir de pequeños trazos. Entonces están estos personajes simbólicos, y en ese sentido yo cito también mucho, no son citas directas, digamos, pero tomo mucho prestado de arte antiguo, de distintas partes. En esa época muere mucho arte en ese cataclismo nuclear, y está esto, ¿qué nos queda de la civilización? Y a partir de eso se vaya creando como un misterio. Eso encuentro un sentimiento interesante para los humanos, máquinas, lo que sea que encuentren en el futuro. ¿Y qué te gustaría cuál te gustaría que fuera la lectura? Ojalá que fuera una lectura más como que lograra producir esa sensación que pasaba con algunos mitos griegos o con los cuentos de hadas. O sea, como especie como de como una cosa que te incomoda, pero quieres seguir profundizando.
como una especie de misterio que se retroalimenta y te da una sensación, ¿cómo decirlo? Como medio mágica, pero es un mágico, misterioso, siniestro, va por ese mundo. Y Perfecto. creo que los cuadros tienden un poco a eso, los míos. 100%. No sé si porque yo quiera que esté ese sentimiento, pero es que probablemente es que ese era el sentimiento que a mí me movía y que me hizo amar las pinturas y el dibujo y los personajes. ¿Y te preguntáis eso? Como del trascender. Por ejemplo, yo sé que haces autorretrato y lo vayas a seguir haciendo en el tiempo porque queréis ver la evolución, pero, corrígeme si estoy hablando ¿Mm? tonteras, pero ¿te preguntáis esto del trascender? No, bueno, lo del autorretrato lo he hecho. No lo he hecho tanto. Sí en un momento tenía ganas de hacer ese ejercicio, no estoy tan en eso, pero a veces me pinto. Una vez a las 500 me pongo como por ahí de personaje. Em, Era algo más de joven, yo creo que estaba más enfocado en eso. Y porque estaba muy metido en Rembrandt y como... Yo solo pienso en esta idea de que al menos estabais pensando como que mi obra es por largo tiempo. Sí, sí. O sea, el trascender es que algo. yo creo que lo de la trascendencia, sí, yo creo que además creo que una tendencia como instintiva que se da en la reproducción misma, Sí. digamos, que al final es como replicar genes, pero también replicar conocimiento. Sí. Pensemos en, o sea, alguien hace no tantos años, ya actualmente, pero imagínate, pongamos un cliché medieval, digamos, ya, entonces el rey, el primogénito, entonces el hijo va a llevar el reino y va a llevar el nombre y que se ligue. Y eso, y luchaban hasta la muerte y de las formas más brutales por eso. No por el bienestar ni solo por sobrevivir, luchaban por eso específicamente. Sí, claro. Y cada uno en sus distintos niveles, pero digamos eso estaba... Y ahí no sabían que existían ni que los genes, ni que la información, No, ni que las obvio. proteínas, ni los aminoácidos, ni una mierda, y menos computadores, ni nada. Entonces esa tendencia también le pasaban a artistas de esa época. Y esa idea es muy intrínseca humana, es algo muy específicamente humano, además. A ver, digamos que un animal también quiere, digamos, reproducirse, buscará su trascendencia en ese sentido, pero los humanos podemos trascender cosas más allá de solo genes. Sí, claro. Entonces, y tal vez viene desde ahí, desde la parte más genética, o sea, de la parte de la reproducción, ¿no? Pero es fuertísimo, es algo que mueve. Y algunas personas son más conscientes de eso y le ponen más empeño que otros. No todos están igual de configurados a lo mismo, pero hay y por eso también a la vida le intentamos buscar un sentido, también no nos cuesta vivir así tan en el aire, es complejo. En el momento. Ajá. Nos cuesta estar en el momento. Claro. Sí, nos cuesta. Pero a veces para estar en el momento tienes que tener resuelto eso otro o resuelto en tu mente para poder ya disfrutar el momento simplemente. Estoy aquí presente y ya y fluyo. No, me encanta solo para que alguien nos escuche, Nati me explicaba una obra de Napoleón donde se hizo más alto, puso a la mamá porque la mamá no estaba en la coronación. Sí, la coronación de Napoleón. Y sí. que lo están coronando, pero él está coronando a su madre o algo así. Entonces, claro, cambió la realidad porque él quería trascender de cierta manera. Sí. Claro, tú decías, hay gente que está más consciente y otros menos. No, claro, ya más Napoleón, imagino. Pero ¿qué tan consciente tú estás de eso? Bastante, no tanto como Napoleón. Napoleón lo tenía muy claro. Total. Y lo logró. Totalmente, ahora estamos hablando de él, imagínate. Sí, claro. Pero sí, me interesa. Mucha información que se pierde y la he visto perderse también. La he visto incluso la he visto en cuadros míos más antiguos. Los veo y digo, sí, los puedo pintar mejor, pero ¿cómo se hacía esa pincelada específica? Ya son como micro movimientos que uno ya no hago. Me costaría hasta imitarlo, lo haría parecido, pero no sería lo mismo. Aunque ocupe los mismos pinceles, los mismos óleos, a eso sí puedo llegar, digamos, pero no voy a lograr la misma pincelada, la toma de decisiones va a ser distinta. O sea, hay un pedazo de mí, de este sistema, que ya cambió. Ya no es el mismo sistema, es parecido, pero no el mismo. Total. Entonces, veo cómo se pierde la información y desaparece. Entonces, también el hecho de querer que algo quede también es una aprensión, digamos. Obvio. Para terminar, ¿le recomendaría a un cabro joven dedicarse al arte? Sí, totalmente. No lo veo mayor conflicto. Creo que sí. Me ha tocado ver que a veces hay artistas que quieren ser artistas, pero la herramienta pareciera no está ni el talento ni hay un autorreconocimiento de que no está el talento, por lo tanto tal vez el foco va a tener que ser lo social o va a tener que ser buscar un equipo de gente para crear su visión de arte o lo que sea.
si no están viviendo no están viendo la realidad tal como es, digamos, o sea, ahí hay un conflicto, por supuesto. Ahora es probable que ese consejo no le sirva a una persona así. A ver, tal vez si está en el momento adecuado puede verse así. Tampoco quiero ser tan benevolente, digamos, en el consejo de sí, juega tus sueños, siempre vas a ganar. No, la mayoría de la gente pierde, de hecho. Entonces, hay que armar la expectativa, hay que enfocarse, pero totalmente, es un trabajo más, digamos. Y que deriva también los conocimientos que uno puede sacar a nivel de arte, pueden servir para muchas cosas. Yo tengo amigos que son muy buenos pintores, pero que no lograron armar toda la estructura para generar como una gran carrera como pintor, pero lo están haciendo muy bien en escenografía, porque entienden cosas y entran rapidísimo y le empieza a ir muy bien por ese lado, o se van armando en todas las posibilidades que se puedan dar. Entonces, quizá, claro. Es una punta de lanza el arte que te abre posibilidades en tu mente, que te puedes llegar a muchas cosas. Entonces, tampoco me parece tan riesgoso como lo pintan. Entonces, sí, es que la pasión, además, y si realmente te hace feliz, es valiosísimo. Es lo que hablamos, la autenticidad. Me hago preguntas, hago trabajo que me guste, que me inspire, lo presento al mercado y quizás ahí voy iterando un poco. Claro. Quizás no es arte, pintura, quizás es escenografía, quizás es música, quizás... Totalmente, y después aparece alguna tecnología, la empieza a ocupar y te da otra cosa, y ahí vas inteligencia artificial, NFT, bueno, lo que sea. O sea, las tecnologías van a ir cambiando, evolucionaremos con ellas, y ahí uno verá también cómo se va adaptando, qué te aporta, si te aporta o no te aporta. No siempre te va a aportar, pero sí, el miedo es mala idea. Ahora, ocupar el cerebro no está de más. Pero igual, mira, incluso así, yo creo que es mejor la valentía y equivocarse que quedarse atrapado en el miedo. Eso es muy frustrante y después pesa por muchos años. Entonces, creo que lo que pasa es que, claro, es que son palabras que a veces se pierden significado, que ser valiente no significa ser imprudente. Uno puede ser valiente y prudente, o ocupar la valentía con un mínimo de inteligencia, digamos. No soy más valiente por meterme, no sé, 40 rayas de cocaína porque me están presionando los amigos. Eso es una estupidez, digamos. Eso no me hace valiente, pero sí, pero sí enfrentar ciertos miedos y ciertas cosas, ya sea en la carrera o qué sé yo, eso sí puede ser valentía. Enfrente los míos. Sí, entonces en ese sentido sí. Me encanta. Guille, ¿dónde te encontramos? O sea, tenéis próximamente una exhibición en Bulgaria. En Barcelona también. En Barcelona, sí. En Mocos hay obras exhibidas. O sea, va a haber ahí doble exhibición. Va a haber una muy grande en un museo que está al lado del Moco. O sea, pueden hacer dupletas. Pueden ser Moco y a la otra exhibición. Así que va a estar, y bueno, ya estamos ahí, ya hay varias conversaciones en curso. Realmente no las hablo en los podcasts hasta que ya estén oficializados, digamos. Pero tu cuenta de redes sociales, en Instagram, Guillermo Lorca. Sí, Guillermo Lorca García estoy. Perfecto. Pero si ponen Guillermo Lorca aparece rápido. No, seguro. Muchas gracias por venir. No, pero por favor, muchas gracias a ti. ¿Lo dejamos hasta acá? Buenísimo. Muchas gracias por venir. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.